Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes en este nuevo amanecer, en este nuevo día que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Padre Dios nos concede. Hoy en este nuevo día quiero consagrarme y los invito a que ustedes se consagren a nuestra Madre, María Santísima. Los invito a que se consagren como en este momento yo lo voy a hacer. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto me consagro en este día, mis ojos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buen día a todos. Hoy quiero hablarles con respecto a los libros deuterocanónicos, ¿sí? Porque también es un motivo que tenemos nosotros, hasta cierto punto un reclamo de los hermanos separados, ¿sí? De cualquier ramificación de hermanos separados. Tenemos ese tema de discusión también. Es importante aclarar con las Sagradas Escrituras, como siempre tiene que ser, y dar respuesta de nuestra fe. Sabemos que la Iglesia Católica es la Iglesia que Cristo fundó. Tenemos muchos argumentos bíblicos, históricos, arqueológicos, que nosotros con la mano en la cintura ampliamente podemos demostrar que nosotros como católicos estamos en la Iglesia que Cristo fundó. Voy a hablar, como les vuelvo a repetir, de los libros deuterocanónicos, ¿sí? Esos 7 libros que fueron, que sí fueron inspirados. Sabemos que el autor intelectual de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo, que fue escrita a través de los agiógrafos, que así se les llama en el Antiguo Testamento a los profetas, mayores y menores, pero en el Nuevo Testamento, que fue escrita por los apóstoles y discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a dar inicio a este tema de los deuterocanónicos de una forma general, pero a su vez de una forma clara, que sea de nuestro entendimiento y que podamos entender por qué esos deuterocanónicos. Los deuterocanónicos para los protestantes son apócrifos. A ellos les vendieron esa idea que para ellos los deuterocanónicos que nosotros reconocemos, y ahorita vamos a dar respuesta por qué la Iglesia Católica los defiende, los sustenta y como norma de fe, hablando del Antiguo Testamento. Resulta que el apócrifo es una palabra en hebreo que significa oculto. Eso es lo que significa la palabra apócrifos, ¿sí? El protestante tiene esa mala información en decir que los deuterocanónicos son libros apócrifos. Entonces, acabo de comentar que lo que significa la palabra apócrifo, que quiere decir falso. Ellos nos dicen que la Iglesia Católica fue la que le quitó esos 7 libros. Y algunos de nosotros, hermanos católicos, decimos que fueron ellos. Pues ni tanto la Iglesia Católica ni los protestantes fueron los que quitaron esos 7 libros. Y vamos a ver por qué. Aquí es una cuestión histórica, pero también teológica. Ni los protestantes ni los católicos quitaron esos 7 libros. ¿Sí? Resulta que cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, ya estaba el canon de Alejandría o el canon de la Septuaginta,
¿sí? Que nosotros llamamos, que contenía los 46 libros. Contenía los 46 libros. Entonces, ni la Iglesia Católica ni los protestantes, la Iglesia Católica no le puso esos 7 libros, ya estaban, ¿sí? Antes de que existiera la Iglesia Católica. Entonces, ese argumento es erróneo, ¿sí? Hay que informarse bien, hay que enterarse bien cómo realmente han sido las cosas, cómo fueron las cosas, para decir que fueron unos u otros. No, realmente cuando vino nuestro Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, ya estaba el canon, el único canon que existía, que era el canon de Alejandría o la Septuaginta, que contenía los 46 libros. Ahora, ¿cuáles son esos 7 libros que sí les hacen falta al canon palestinense, que fue el canon que tomó en primer lugar Martín Lutero y que sucesivamente ya fueron los protestantes contemporáneos y ya sucesivamente los sectarios, ¿sí? Porque el protestantismo histórico se le denominó a aquel que fue contemporáneo a Martín Lutero, que fueron los calvinistas, eh, metodistas contemporáneos al siglo XV, ¿sí? Entonces, ellos son los protestantes históricos, los que surgieron ya después de 1830, 1879, por ejemplo, los testigos de Jehová, los evangélicos pentecostales, fundados por Carlos Parán en 1906, pues esos se llaman ellos cristianos, pero son sectas que todo se ha derivado, que han salido después de todo de la Iglesia Católica. ¿Sí? El protestantismo lo ha reforzado la misma Iglesia Católica. La gente ignorante que ha decidido salir de la Iglesia Católica cometiendo el pecado de apostasía, ellos son los que han reforzado a los protestantes. Entonces, para recapitular, en la cuestión de los 7 libros que hacen falta en ellos de los protestantes, es Tobías, Judí, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, primero y segundo libro de los Macabeos. Esos son los 7 libros que les hacen falta al canon palestinense, que en teoría les hace falta, ¿sí? Porque el canon de Alejandría, de la Septuaginta, sí contiene esos 46 libros. Estos 7 libros fueron rechazados por los judíos, por algunas razones, porque no fueron escritos en hebreo o arameo, que es como está constituido, formado el Antiguo Testamento. Estos 7 libros fueron escritos en griego. Por esa simple razón, esa es una de las razones que fueron rechazados por los judíos. Otra razón es porque, de acuerdo a la doctrina de esos 7 libros, se asemeja al cristianismo, ¿sí? Esa es otra prueba también que no fueron aceptados por los judíos. ¿Por qué? Porque debemos de entender y estar claros que hubo una parte de judíos que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, otra parte no. Entonces, los judíos que no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo fueron aquellos judíos que no aceptaron esos 7 libros que fueron escritos en griego. Con respecto a esto, hay un paralelismo, una concordancia de esos 7 libros que no tienen claro nuestros hermanos separados. Entonces, nosotros como católicos tenemos la certeza, la confianza de que la Biblia que nosotros tenemos, llámese la versión que tengamos, siendo una Biblia católica, la Nácar y Colunga, Dios habla hoy, la Biblia latinoamericana, por mencionar algunas, la Biblia de Jerusalén, tenemos la certeza y la seguridad que nosotros como católicos tenemos una Biblia completa. No quiere decir que las demás Biblias, aunque les hagan falta libros, no quiere decir que sea palabra de Dios. No, sí es palabra de Dios de una forma incompleta, pero después de todo es palabra de Dios. Ahora,
nosotros como católicos debemos de estar conscientes de que así como tenemos la Biblia completa, no podemos nosotros aceptar eh, otras Biblias. En cuestión de que si tú te estás preparando, te estás formando y a la hora que tú compartas, que tú debatas, que tengas un debate, es recomendable que tú uses la Biblia de ellos, por ejemplo, la Reina Valera, para que tú con su propia Biblia eches sus argumentos al suelo. En ese sentido sí es importante que tú tengas una Biblia protestante para que tú, para que con sus propios argumentos y que si ellos no lo saben, aún teniendo la Biblia, que en teoría según es la Biblia con mejor interpretación, eh, según ellos, tú puedas echar abajo esos argumentos que ellos te puedan decir a través de su Biblia. Nosotros como católicos estamos eh, conscientes, eh, los que realmente saben de Biblia, que tenemos una Biblia completa, que nosotros podemos dar respuesta de fe, porque tenemos la Biblia completa. Hay 350 citas bíblicas que hacen eco con el Nuevo Testamento, porque debemos de entender que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo están conectados, ¿sí? El Antiguo Testamento no es más que una prefiguración, un simbolismo de lo que se iba a dar ya en el Nuevo Testamento. Debemos de acordarnos que nosotros como católicos nos regimos por el Nuevo Testamento, aunque no debemos de olvidar el Antiguo Testamento, ¿sí? Nosotros nos regimos por el Nuevo Testamento por la simple razón de que nosotros venimos de Cristo, ¿sí? No de Moisés, ¿sí? A nosotros como católicos el Antiguo Testamento nos sirve nada más como meramente observancia. Todo es palabra de Dios, todo se respeta, ¿sí? O sea, todo se respeta porque es palabra de Dios, pero nosotros estamos sujetos al Nuevo Testamento nada más como norma de fe. Aquí tomé yo 7 citas bíblicas nada más, porque son 350 Biblias, 350 citas bíblicas, perdón, en cuestión de un paralelismo o una concordancia. ¿Qué quiere decir un paralelismo o una concordancia? Quiere decir que en pocas palabras es lo mismo, que es un sinónimo muchas veces, o que lo que se lea en el Antiguo Testamento, hablando de los deuterocanónicos, que son esos 7 libros, es un sinónimo o que en pocas palabras es lo mismo o que quiere decir lo mismo, ¿sí? Y vamos a dar lectura Juan 10:22, el primer paralelismo, porque escogí 7 citas bíblicas eh, tomando en cuenta los 7 libros deuterocanónicos. Quise yo poner un ejemplo para que veamos que leyendo estas 7 citas bíblicas dentro de los deuterocanónicos es lo que nos da a nosotros como católicos la certeza, la seguridad, la confianza que tenemos una Biblia completa, que nuestro Señor Jesucristo fue la que usó, la que se tomó en cuenta para Él y para toda aquella gente contemporánea que vivieron con Él. Y vamos a dar lectura a Juan, apóstol, Evangelio de San Juan, 10:22, 10:22, y el paralelismo está en Primera de Macabeos 4, capítulo 4, versículo 52, para que veamos la concordancia, ¿sí? Juan 10:22 dice, era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Palabra de Dios. Hay que tener en cuenta que había varias fiestas para el pueblo de Israel, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua. Esta fiesta de la dedicación es otra fiesta también que se da en ellos.
Entonces nos vamos a ir a Primera de Macabeos. Primera de Macabeos, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 52. El 25 del noveno mes, llamado el mes de Kisleu, el año 148, se levantaron de madrugada y ofrecieron un sacrificio como lo manda la ley en el nuevo altar de los holocaustos. Se habían hecho la inauguración del altar, fue al son de cantos y cítaras, arpas y címbalos en el mismo mes y día en que había sido profanado por los paganos. Todo el pueblo se postró para adorar y elevó su alabanza al cielo que había permitido todo esto. Durante esos días celebraban la consagración del altar, ofreciendo holocaustos con alegría y también un sacrificio de comunión y acción de gracias. Decoraron la fachada del templo con coronas de oro y con escudos repararon las entradas. Pusieron puertas a las piezas, el pueblo estaba muy alegre, ya se había borrado la vergüenza que los habían infligido. La celebración 2 anual de la fecha durante 8 días para el 25 mes. Aquí entonces vemos claramente que aquí se habla de la fiesta de la dedicación. Vamos a ir a Romanos 9:21. ¿Sí? Romanos 9:21. Para que veamos, hay otro paralelismo. 9:21. ¿No dispone el alfarero de su barro y hace con él mismo barro una vasija preciosa o una para el menaje? Vamos a ir a Sabiduría, capítulo Sabiduría 15:7. Veamos ahora a un alfarero moldea concienzudamente la blanda arcilla, modela para nuestra utilidad toda clase de objetos. Palabra de Dios. Nos vamos a ir a la tercera cita, que es Lucas 24. Lucas 24:4. Lucas 24:4, para que veamos aquí a qué se refiere. No sabían qué pensar, pero en ese momento vieron a su lado a dos hombres con dos ropas fulgurantes. Esto habla de la resurrección de nuestro Señor, aquí en el Evangelio de San Lucas, y vuelvo a dar lectura. No sabían qué pensar, pero en ese momento vieron a su lado a dos hombres con ropas fulgurantes. Palabra de Dios. Nos vamos a la concordancia segunda de Macabeos. Segunda de Macabeos, capítulo 3, versículo 26. Segunda de Macabeos 3:26, y dice así: al mismo tiempo aparecieron dos jóvenes rebosantes de energía, deslumbrantes de luz y vestidos con magníficos trajes. Palabra de Dios. No voy a ondear mucho ahorita a qué se refiere específicamente del contexto en forma general. Aquí nada más lo que quise yo hacer es ver el paralelismo, la concordancia, a qué se refería, y que para que veamos nosotros que tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento están conectados, ¿sí? Están conectados Antiguo y Nuevo Testamento. La cuarta cita es Primera de Corintios 10:20, que dice así. Primera de Corintios 10:20, y dice: pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios, y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Palabra de Dios. Aquí se habla de
los paganos, ¿verdad? Baruch 4:7. Vamos al libro de Baruch 4:7. 4:7. ¿Por qué irritaste a tu Creador ofreciendo sacrificios a los demonios y no a Dios? Palabra de Dios. Nos vamos a ir al quinto, que es Mateo 5:28. Mateo 5:28. Mateo 5:28 y dice, pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón. Palabra de Dios. Eclesiásticos 9:8. Eclesiásticos. O Sirácides, que es lo mismo. 9:8. No te sientes a la mesa con una mujer casada para tomar vino con ella. No sea que se despierte en ti el celo, el deseo, y que la pasión te haga ceder y caer. Palabra de Dios. Mateo 7:12, vamos a la sexta. Mateo 7:12. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Ahí está toda la ley y los profetas. Palabra de Dios. Tobías 4:15. Tobías. Vamos aquí a Tobías. Tobías 4:15. No hagas a los demás lo que no te gustaría para ti. No tomes vino hasta embriagarte, ni hagas de las juergas la compañera de tu vida. Palabra de Dios. Mateo 9:36, y con esto concluimos. Mateo 9:36. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión, porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Palabra de Dios. Judith 11:19. Judith 11:19 dice así: quedaban prendidos de su belleza y al verla admiraban a los hijos de Israel y decían, ¿quién puede despreciar a un pueblo que tiene mujeres tan bellas? Sería un error dejar con vida a uno solo de ellos, porque los que queden podrían engañar a todo el mundo. Palabra de Dios. Quise compartir esto de la concordancia o paralelismo para seguir confirmando nosotros como católicos que la Biblia católica es una Biblia completa, que no es mutilada, que no hay versículos y capítulos completos, que no hace falta ni un capítulo ni un versículo a nuestras sagradas escrituras. Hay una cita de Apocalipsis 22:18 que no voy a dar lectura, pero que ya me la sé, que dice que aquel que le quito le ponga a este libro, hablando en primer lugar al libro del Apocalipsis, que le caigan todas las plagas de Israel. Ese mensaje es para todos los hermanos protestantes, llámese de la ramificación que sea, por el simple hecho de que les hacen falta 7 libros, pero aquí el apóstol San Juan
y evangelista a la vez, que fue quien escribió, quien escribió el Apocalipsis, lo hace con dos sentidos, refiriéndose al Apocalipsis, pero también refiriéndose al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando vino nuestro Señor Jesucristo nada más estaba el canon, el canon de Alejandría, o el de la Septuaginta. No estaba el canon palestinense, porque el canon palestinense se escribió hacia el año 90. Ya hacia el año 90 nuestro Señor Jesucristo ya no estaba en este mundo. Lógicamente, por eso Él no iba a tomar ese canon, simplemente porque Él ya no existía entre nosotros. Por eso nada más se tomó el canon que en su momento existía. Entonces, esa cita de Apocalipsis 22:18 es para ustedes, aunque no lo quieran reconocer, pero lamentablemente es para ustedes. Hay otra cita bíblica que le voy a dar lectura, 2 de Timoteo 3:16, y con esta culmino. 2 de Timoteo 3:16, porque los hermanos separados, cuando hablan en ese sentido de esta cita, dicen que el canon que se tenía se refería a esto, a lo que San Pablo dice. Segunda de Timoteo 3:16, y vamos a dar lectura porque toda escritura está inspirada por Dios y es útil. Toda escritura está inspirada por Dios, toda escritura. Aquí cuando dicen toda escritura, ellos dicen que luego se refiere a su Biblia, ¿sí? Pero aquí San Pablo en la carta a Timoteo, aquí San Pablo se refiere al Antiguo Testamento, ¿sí? No puede hablar del Nuevo porque cuando él escribió, lógicamente no estaba concluido el Nuevo Testamento. Por eso San Pablo no puede hablar o decir algo que no está concluido. ¿El Antiguo Testamento ya estaba escrito completo? Sí. Por eso San Pablo aquí dice, toda escritura está inspirada por Dios, toda, pero se refiere ya al Antiguo Testamento, al canon que existía. No existía el canon palestinense, que es el que tienen los hermanos protestantes. Se tenía el canon de Alejandría, el de la Septuaginta. Y vuelvo a dar lectura. Toda escritura está inspirada por Dios, toda, y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Palabra de Dios. Quise concluir con esta cita bíblica porque ellos dicen que cuando San Pablo habla en ese sentido o se refiere a que toda escritura ha sido inspirada por Dios, ellos se refieren al canon palestinense. No, el canon palestinense, claro, se escribió hacia el año 90. Cuando vino Martín Lutero, que ya existía el canon palestinense y el canon que tiene la Iglesia Católica, él al rechazar la doctrina de la Iglesia Católica, él siendo sacerdote católico, para él fue más fácil optar por tomar el canon palestinense, que faltaban esos 7 libros, ¿sí? Simplemente que para él se le hizo más fácil. Como él negó el purgatorio y algunas cosas, algunos elementos que tenemos nosotros, por mencionarlo así, dentro de la Iglesia Católica, él rechazó el purgatorio, por eso simplemente él no tomó en cuenta esos 7 libros, haciendo un paralelismo y una concordancia como referencia nada más, que no voy a dar lectura, pero para que quede claro y lo sepan ustedes, hay un paralelismo y una concordancia en Hebreos 11:35 y segunda de Macabeos 12:38 al 46, que habla de aquellos muertos que habla del purgatorio, así literal, pero dice las Sagradas Escrituras que cómo era posible hacer oración por los muertos, haciendo oración después de que iban a regresar, hablando del purgatorio, ¿sí? Entonces, esa es una prueba más, como vuelvo a repetir, que Martín Lutero no quitó esos 7 libros, tampoco fue Martín Lutero. Él los conservó en el apéndice de la Biblia que él tradujo al alemán, y que posteriormente, 15 siglos, se mantuvieron todas las Biblias con los 73 libros. Ya hasta después que la Sociedad de Bíblicas Unidas obligó a algunos protestantes, porque ellos son los que sostenían a eso, los bautistas eran los que mantenían a la Sociedad de Bíblicas Unidas,
fueron los que quitaron esos 7 libros, ¿sí? Ni la Iglesia Católica ni los protestantes fueron los que quitaron esos 7 libros. Vuelvo a aclarar por última vez, para que quede constancia, que fue la Sociedad de Bíblicas Unidas en 1835 cuando quitó esos 7 libros. Ese comentario te lo dejo a ti, mi hermano protestante, para que tú lo sepas, lo analices y que lo estudies, que eso es histórico, no es bíblico, pero también debemos de ser abiertos también a la historia, no nomás a la Biblia, ¿sí? A la historia también, porque va de la mano la Biblia, pero también la historia, arqueología, tradición apostólica. Es importante que tú también te formes, sepas estos argumentos que son importantes para que tú también conozcas realmente la verdad, que conozcas que estás en un error y que realmente sepas que si tú meditas, estudias y echas un vistazo a lo que es la historia, te vas a dar cuenta que el poco o mucho tiempo que hayas vivido como sectario, estás viviendo en un error, mi hermano. Pues eso fue todo en cuanto a los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, ¿sí? Que el Señor nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a seguir dando respuesta de fe, de nuestra fe católica. Buena tarde a todos.